Bueno, me presento, soy el auxiliar de semiología, pero no como tal semiología, porque también vamos a dar auxiliaturas de laboratorio y también de datiología. Me presento, soy el universitario Edison Copeticona, también nuestro nombre es Joel. Bueno, en esta noche vamos a continuar con los signos y síntomas generales, la parte 2. Ya con mi otra compañera avanzaron la parte 1, que era disnea, dolor, cianosis, fiebre. En este caso yo les voy a hablar un poco lo que es el edema, la ictericia, la astenia y la pérdida y ganancia de peso. Bueno, empecemos con el edema. Como definición nos dice que en general es la acumulación de líquido en el espacio intersticial. Esto nos puede indicar, no diagnosticar, solo indicar que puede ser el comienzo de una enfermedad grave. Esto puede ser ocasionado por diferentes causas, como es la insuficiencia renal, la glomerulonefritis aguda, una insuficiencia cardíaca por un bajo o un alto gasto cardíaco, puede ser por un síndrome nefrótico, por una cirrosis hepática, por el consumo de fármacos, como lo que es la rifampicina, entre otros. También tenemos lo que es la trombosis venosa profunda, que es muy característico de ocasionar edemas. Bueno, en cuanto a su clasificación, en el examen físico se lo clasifica en dos. Uno, que es un edema oculto, o en la literatura lo denomina como un preedema, y un edema manifestado, que es notorio a la vista, ¿no? En nos cuenta, en teoría nos dice, imaginemos que hay un paciente que pesa alrededor de 60 kilos o 70 kilogramos, una imaginación, y al día siguiente llegar a pesar de repente un kilo más o 500 gramos, si de repente sin causa alguna, ya sea alimentaria o entre otras, solo llega a surgir un aumento de peso. Y también la otra característica es un edema manifestado. Aquí ya se lo puede clasificar en localizado o generalizado. Nos referimos a localizado cuando es el edema en un solo lugar, y generalizado nos referimos cuando es eh, en gran parte del cuerpo, o sea, se expande. Y también se lo llega a nombrar al edema generalizado como anasarca. Bueno, ahora la semiología como tal. A la inspección tenemos que valorar los siguientes aspectos. Uno es la deformación, otro es el color de piel. ¿Por qué el color de piel? Porque hay patologías, como en este caso, lo que es la patología de origen renal y el linfedema, va a hacer que el edema sea de un color pálido. En cambio, en enfermedades como lo que es la insuficiencia cardíaca o una estasis sanguínea, va a ser un edema de color cianótica. Ahora, también hay que valorar la simetría, si es simétrico o es asimétrico. Si es simétrico, nos referimos a que va a haber un edema en ambos miembros inferiores, o si es asimétrico, solo va a haber en un solo miembro inferior, como en el caso de una trombosis venosa profunda. Ahora, la palpación que vamos a valorar, uno de los aspectos es la temperatura. En casos de que sea tal vez el edema caliente, podemos llegar a sospechar que hay una inflamación, o en caso de que el edema sea frío, podemos pensar en una éstasis venosa. También tenemos que valorar lo que es la consistencia, si el edema es blando o duro. Podemos llegar a pensar que es blando cuando el edema ha sido ocasionado de 100, o podemos pensar en una hipoalbuminemia. O si la consistencia es dura, podemos llegar a pensar que el edema ya lleva tiempo. Y a la palpación también se realiza lo que es una maniobra, un signo, que es el signo de Godet o signo de la fobia. Esto se lo hace presionando con el dedo en la región del edema, y con eso evaluamos y confirmamos el edema. Y así también hay que ver la gravedad, como el dibujo que aquí les muestro.
tiene 4 grados. En el primer grado va a haber una depresión de más o menos 2 milímetros, pero después de descomprimirlo va a volver a su lugar inmediatamente. En el grado 2 ya va a haber una depresión de aproximadamente 4 milímetros e igualmente puede llegar a volver inmediatamente a su lugar. Pero en el grado 3 y 4 ya es más diferente. En el grado 3 ya puede haber una depresión de más o menos 6 milímetros y puede llegar a tardar en volver a su forma natural en aproximadamente 10 segundos. En el grado 4 va a haber una depresión de aproximadamente 8 milímetros y en el libro nos menciona que incluso hasta 1 centímetro de depresión y llega a su forma natural en, puede ser 20 segundos o más. Ahora, en el diagnóstico diferencial, hay otro que es parecido al edema, que es el mixedema, que esto más que todo es en las patologías como lo que es el hipotiroidismo. Cuando realicemos lo que es signo de la fobia, no vamos a poder realizarlo, porque esto es un edema de color pálido, es amarillento, color pálido amarillento, va a ser frío, áspero, seco y escamoso. En el caso de un mixedema pretibial, que aquí es más característico de del hipertiroidismo, como tal, la enfermedad de Graves, que esto va a ser muy raro. Luego tenemos otro que es el linfedema, que esto ya es más por obstrucción, por una utilización de un procedimiento quirúrgico, o puede ser por una inflamación que haya sido muy consecutiva. Al momento de realizar la fobia tampoco se va a poder realizar porque va a ser un edema duro y elástico. En el caso de un lipedema, aquí es diferente. Esto más que todo es ocasionado por una lipodistrofia. Va a ser leve, bilateral y simétrico. Y al momento de hacer el signo de la fobia va a ser mínimo, aproximadamente en el grado 1 o 2. Aquí están las causas de cada uno, de un edema simétrico, o sea, de ambos miembros, o puede ser de un edema asimétrico de un solo miembro. Como por ejemplo, en los edemas simétricos podemos observar de origen cardíaco, como es la insuficiencia cardíaca derecha, o puede ser de origen hepática, renal, y en el caso de edemas asimétricos, generalmente lo más común es ver una trombosis venosa profunda por un émbolo que se vuelve trombo, que eso ya en el futuro puede ocasionar un tromboembolismo pulmonar. Ahora pasemos al siguiente síntoma, perdón, al siguiente signo, que es la ictericia. Como teoría, la definición nos dice que es la coloración amarillenta de piel y mucosas. Esto por el aumento de la bilirrubina en la sangre. La bilirrubina normal, valor normal, generalmente es de 0,3 a 1 miligramo de cilitro. ¿Cuándo se va a presentar ictericia? Es cuando ya ese valor se incrementa a mayor a 2 miligramos de cilitro. Donde va a ser más notorio la ictericia es cuando ya llegue a 10, incluso 15, incluso hay casos que llegan a 20 miligramos de cilitro. Y ahí es más notorio ver la ictericia. Pero también tenemos que aprender a diferenciar en una pseudoictericia. ¿Qué me refiero a una pseudoictericia? Que es una falsa ictericia. No, podemos valorar laboratorialmente la bilirrubina y va a estar normal, pero está amarillo, está con una piel amarilla. Esto puede ser ocasionado por una de las causas más comunes, es una hipercarotinemia, o sea, consumo de alimentos como lo que es el zapallo, la zanahoria, el tomate. Eso puede hacer que nuestra piel sea amarilla. También el consumo de fármacos también nos puede hacer una pseudictericia y las neoplasias avanzadas. La clasificación. Bueno, generalmente ya lo sabemos que se clasifica en la bilirrubina conjugada y no conjugada, ¿no? En este caso, la ictericia igualmente se va a diferenciar en no conjugada y conjugada, o también se lo llama la no conjugada como indirecta y a la conjugada como directa.
Las causas más comunes en una hiperbilirubinemia no conjugada o indirecta es la sobreproducción. El- Entre ellas tenemos lo que es la hemólisis extra o intravascular. También puede ser otra causa la disminución de la captación hepática, que eso puede ser generalmente por una insuficiencia cardíaca, puede ser por patologías hereditarias como lo que es la enfermedad de Gilbert y puede ser también por fármacos como lo que es la rifampicina. También otra causa que puede ocasionar la ictericia no conjugada, eh, también puede ser de la misma manera la misma enfermedad, la enfermedad de Gilbert y el fármaco como la gentamicina. Ahora, en la hipervirinemia conjugada o directa, aquí se lo divide en tres, en prehepática, hepática y poshepática. Generalmente la poshepática es por obstrucción. La prehepática puede ser por infecciones, puede ser por neoplasias, puede ser por enfermedades metabólicas. Y la hepática generalmente es como tal, ¿no? Dice hepática, que es propiamente hepático, como las hepatopatías, rechazo de algún trasplante. Y la poshepática, entre las más comunes, tenemos la coledocolitiasis, es una obstrucción del colédoco por un lito. Y también puede ser por una pancreatitis aguda o una crónica. También puede presentarse en neoplasias, como lo que es el cáncer de páncreas. Lo que va a hacer este cáncer de páncreas va a ser obstruir lo que es el colédoco y así puede ocasionar lo que es la ictericia. Es generalmente en este cáncer de páncreas se observa el signo de Corbusier-Tessier, o sea, al momento de observar en el paciente vemos el abdomen y vamos a incluso ver en pacientes flaquitos o en pacientes normales podemos incluso palpar la vesícula, lo que no es normal. Y eso en los pacientes no refiere dolor, no va a decir que no duele, que no le molesta ni nada. Y eso es indicativo de un cáncer de páncreas. Otra causa también común de ictericia directa poshepática es el posoperatorio. Una de ellas tenemos lo que es la colangiopancreatografía retroendoscópica, más conocido como CRP, que también puede ocasionar una ictericia. Y también causas parasitarias. Bueno, en el examen de semiología como tal, en la anamnesis tenemos que averiguar lo que es la edad, el sexo, los hábitos, si usa fármacos. Me refiero a la edad porque mayormente en los pacientes que son menores de 30 años llegan a presentar lo que es la hepatitis viral. En aquellos pacientes que son mayores a 50 años, tiene más prominencia de presentar patologías como litiasis biliar, el cáncer de páncreas, una cirrosis alcohólica. Y también hay que valorar lo que son los hábitos, eh, qué es lo que consume, tal vez consume más alimentos, como había dicho, el zapallo, la zanahoria, y podemos pensar en una pseudoictericia. Tal vez consume fármacos como lo que es la rifampicina, la gentamicina, que también pueden ocasionar una ictericia, una hiperbilirubinemia indirecta. Y también hay que valorar la forma de inicio, si ha sido brusco, como en el caso de una hepatitis viral, si ha sido progresivo o lento, en caso de un cáncer de páncreas, por ejemplo, y si presenta también signos y síntomas acompañantes como lo que es la fiebre o el dolor abdominal. Ahora, el examen físico, tenemos que valorar el estado general, el peso más que todo. Hay que valorar el grado de ictericia. Aquí les muestro una imagen de los tipos de ictericia que tenemos. Tenemos, por ejemplo, lo que es ictericia flavínica, que es un color amarillo pálido, que está más relacionado con la anemia, que se observa más que todo en hemólisis. También tenemos una ictericia rubínica, que es un color amarillo rojizo, que es más se ve una hiperbilirubinemia indirecta, va a estar aumentado.
perdón, una hiperbilirubinemia indirecta. Generalmente se ve una lesión hepatocelular. También tenemos una ictericia verdínica, que va a ser una coloración verde aceituna, así lo denomina el libro. Aquí va a estar más aumentada lo que es la bilirrubina directa. Generalmente se ve una colestasis. Y por último, la ictericia melánica, que está más relacionado con lo que es la ictericia verdínica. ¿Por qué? Porque igual va a haber un aumento de la bilirrubina directa, pero aquí va a estar acompañado de lo que es el prurito. Generalmente se ve una colestasis crónica. También hay que valorar un examen semiológico del hígado y de la vesícula y del vaso. Pero eso ya vamos a ver más a detalle en el tercer rote, que es abdomen. Bueno, métodos de diagnóstico. Obviamente tenemos que tener en el laboratorio el hemograma. Si hay tal vez por infección, generalmente se eleva lo que son los glóbulos blancos, donde va a haber una leucocitosis. También tenemos que ver la eritrosedimentación, un hepatograma, obviamente, para valorar la bilirrubina, total, indirecta y directa. También las transaminasas. Y como estudio imagenológico podemos optar por una ecografía si es que sospechamos de algún origen obstructivo, como una coledocolitiasis, una pancreatitis, etc. También podemos optar por una tomografía computarizada, por un CRCP, por una ecoendoscopía, pero el CRCP es un poco peligroso, pues tiene sus consecuencias. Aquí en esta imagen les muestro a qué me refiero más que todo prehepática, hepática y poshepática. Algo característico de aquí que me había olvidado es que en las causas de ictericia prehepática, generalmente en las heces podemos observar lo que son más oscuras. Cuando vemos patologías de causa hepática, generalmente son unas heces que bajan su color natural. Y de causa poshepática, generalmente aquí las heces vemos que son más blancas. Ahora, el siguiente eh, signo en general es la astenia. Bueno, aquí generalmente no tiene una definición exacta, porque algunos lo llegan a confundir con el cansancio y fatiga. Primero definamos qué es cansancio. El cansancio en sí ya lo sabemos que es la disminución de la fuerza física o mental, ya sea por un esfuerzo que hayas realizado, y aquí se lo va a adjuntar también el malestar general que va a presentar el paciente. Y también tenemos lo que es la fatiga, que algunos igual lo confunden con el cansancio, pero la fatiga en sí es la disminución de la capacidad funcional del órgano o de algún aparato tras alguna actividad que hayas realizado en exceso. Y bueno, ahora, ¿cómo definimos lo que es la astenia? La astenia es un cansancio, pero de manera anormal. Bueno, para así entender más, la fatiga y el cansancio, como había dicho, es por realizar algún esfuerzo, pero la astenia llega a un cansancio antes de realizar algún esfuerzo, o sea, es algo imprevisto. Bueno, los componentes de la astenia generalmente vamos a ver una lasitud, un paciente que va a estar desganado, desmotivado, va a haber una debilidad generalizada y por último una fatiga mental, que le va a querer llegar sueño, va a estar agotado. Bueno, en la etiopatogenia, las causas más comunes podemos ver por enfermedades cardiovasculares, por neoplasias, por infecciones, enfermedades metabólicas, neurológicas, psiquiátricas, o puede ser de una causa idiopática, o sea que no tiene origen. Algo que hay que diferenciar aquí entre una astenia y el síndrome de la fatiga crónica es que es muy diferente el síndrome de la fatiga crónica. Generalmente la astenia llega a pasar una vez que haya descansado el paciente, despierta y ya se siente
mejor, con ganas. Mientras que el síndrome de la fatiga crónica, este ya es diferente. Este ya es una enfermedad que va a ser muy complejo y crónico. No se va a saber la causa y al momento de que el paciente descanse y se levante, va a seguir cansado. Incluso hay casos en el que el paciente, por más que quiera descansar, está muy cansado, se echa a la cama, duerme, no puede dormir completamente, le molesta. Y algo característico más que todo en cuestión de la astenia es que generalmente la astenia dura días o semanas, pero en cambio lo que es el síndrome de la fatiga crónica llega a durar incluso 6 meses o más. Bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas de la astenia, ya lo habíamos mencionado que va a estar agotado físicamente, mentalmente, va a estar desganado, incluso va a llegar a presentar en algunos pacientes una fase desganada, o sea, medio que no quiere hacer nada, yo medio ubican, ¿no? Un paciente así. Y alguna vez puede llegar a pasar de que hay pacientes caquéxicos, como van a estar desganados, incluso algunos llegan a no comer eh, y pueden presentar pacientes caquéxicos. Esto también a las tenias se pueden sumar signos y síntomas que pueden ser según la patología de origen, ya sea cardiovascular, pulmonar, la tos, entre otros. Eso es dependiendo de la patología que lo haya ocasionado la astenia. En cuanto al diagnóstico, eh, como sabemos, tenemos que hacer un adecuado interrogatorio, la anamnesis, averiguar cuándo ha iniciado, tal vez si lleva más de 6 meses, podemos pensar en un síndrome de la fatiga crónica. Tenemos que también ver, hacer un examen físico, cómo está el paciente. Incluso nos podemos apoyar con exámenes complementarios para ver el origen de la astenia. Bueno, aquí muestro una imagen de la astenia que sacada del libro, que se lo divide en tres, que es una astenia funcional, metabólica y una astenia inflamatoria. Aquí podemos ver las causas más comunes de la astenia inflamatoria, puede ser infecciosas, por enfermedades inflamatorias, puede ser autoinmunes o neoplasias. Y una astenia metabólica, puede ser por una hiponatremia, hipopotasemia, hipocalcemia. Y generalmente entre esta astenia metabólica y la astenia inflamatoria pueden mejorar con el reposo. Pero en cambio, una astenia funcional o psicológica, por más que repose el paciente no va a mejorar. Como ahí tenemos uno que es el síndrome de la fatiga crónica. Otro, aquí vamos a hablar otro signo que es la pérdida y ganancia de peso. Bueno, para empezar vamos a explicar un poco del estado nutricional. Aquí empezamos con la evaluación de la clínica. Una adecuada anamnesis, los signos y síntomas que está presentando, los antecedentes, la actividad física y el IMC. El IMC me refiero al índice de masa corporal, o incluso si es que llega a usar fármacos. Esperen un ratito, por favor. Ya sí. Bueno, me refiero, como dije, tenemos que hablar de la clínica, la anamnesis, ver, averiguar, tal vez si el paciente presenta una intolerancia al poder consumir alimentos, o tal vez presenta náuseas, vómitos, eh, presenta una odinofagia, diarrea incluso, porque la diarrea hace disminuir lo que es eh, en realidad, no me acuerdo, se me ha ido el nombre ahorita, no me voy a acordar.
Y luego la actividad física, si el paciente tal vez realiza actividad física o es un paciente sedentario que no realiza, está más tiempo sentado, ¿no? Y el IMC, aquí tenemos un cuadrito, la clasificación del IMC se lo evalúa con el peso y la talla. El valor normal es de 18,5 a 24,9. Cuando es menor a ese rango, se lo denomina como una desnutrición. Y cuando es superior a eso, ya se lo divide en grados, como en el caso de mayor a 25, se lo denomina como sobrepeso. Cuando es mayor a 30 ya es obesidad. Y aquí ya se lo divide en partes de obesidad tipo 1, tipo 2 y tipo 3, como podemos ver en la imagen. También hay que valorar aquí en el estado nutricional, evaluar la actividad inmunitaria, como puede ser el recuento de linfocitos o los anticuerpos. También tenemos que evaluar lo que es la imagenología. Podemos utilizar lo que es la tomografía o la resonancia magnética. Algo que también aquí podemos ver que aparte de lo que es el índice de masa corporal, también podemos optar por lo que es el perímetro abdominal, que generalmente se lo considera obesidad cuando ya es mayor a 102 en caso de los hombres o cuando es mayor a 88 en caso de las mujeres. Cuando realizamos lo que es el índice de cintura-cadera, aquí se lo divide en dos, según la teoría, que es una obesidad androide y una obesidad ginecoide. Me refiero a una obesidad androide cuando presenta una acumulación de grasa en el abdomen más que todo. Y una obesidad ginecoide me refiero cuando hay una acumulación de grasa en las caderas, en los muslos, en el glúteo. En la obesidad androide se lo confirma cuando es mayor a 1 en hombres y mayor a 0,9 en las damas. La obesidad ginecoide es cuando es menor a 0,85 en los varones y cuando es menor a 0,75 en las mujeres. También se puede optar con lo que es el pliegue cutáneo. Generalmente el valor normal es de 12,5 centímetros en varones y de 16,5 centímetros en mujeres. Ahora, hablemos de las patologías. La pérdida de peso. Aquí hay que tener en cuenta que puede ser por dos causas. Uno, intencional, hecho por el paciente, o puede ser involuntaria, que así de repente pierde el peso. Una de las causas más comunes de la pérdida de peso repentina es el cáncer, que en este caso hace que el paciente pierda de peso repentinamente. Y también otras causas puede ser por un hipertiroidismo, por una diabetes mellitus, y entre los trastornos gastrointestinales podemos tener lo que es la mala absorción, el síndrome. También podemos tener de causa obstructiva, una anemia, de causas neumopáticas, podemos tener lo que es una neumopatía obstructiva crónica. Incluso, como sabemos, de causas psiquiátricas, la depresión puede incluso hacer perder el peso y en pacientes con cuadros de ansiedad. De causas cardíacas podemos tener una insuficiencia cardíaca congestiva. También hay pacientes que llegan a presentar una insuficiencia renal, llegan a presentar una pérdida de peso. En causas de infecciones, como en el caso del VIH también, la tuberculosis, como sabemos también. Eh, los medicamentos incluso pueden llegar a hacer disminuir el peso, como lo que es el uso de los fármacos IECA, de los AINES, de los antibióticos. ¿Y cómo podemos valorar ahora la pérdida de peso? Empezamos con la anamnesis y el examen físico. Hay que ver la pérdida de peso y el porcentaje que ha perdido. Hay que ver si ha habido cambios en la conducta del apetito, si realiza actividad física, o tal vez si ha sido una pérdida de peso intencional. También hay que hacer una evaluación general. Sí.
paciente es caquéxico, si hay signos y síntomas acompañantes, si incluso hay presencia de masas o adenopatías. Uno de esos, también tenemos que valorar lo que es los ganglios, que uno es característico del cáncer pancreático, puede ser gastrointestinal, es el ganglio de Virchow, que eso generalmente se ve en la región supraclavicular. Es un ganglio muy notorio. Y un examen segmentario de ya sea corazón, pulmón, para ver cuál es la causa que está ocasionando la pérdida de peso. Ahora, en caso de que haya una ganancia de peso, eh, hay que entender que aquí puede ser por diferentes causas, como una de ellas lo que es los fármacos, como los fármacos para la hipertensión, también pueden ocasionar lo que es un aumento de peso. También hay que ver si hay una ingesta frecuente de alimentos, hay que ver si hay una dieta adecuada o es una dieta de puro alimento colecistoquinéticos, si el paciente es hipotiroideo, porque algo característico de un hipotiroidismo es que los pacientes son gorditos. También hay que ver si el paciente usa fármacos, como había dicho, los glucocorticoides, porque los glucocorticoides generalmente ocasionan el síndrome de Cushing, uno de sus efectos adversos. También hay que ver si en las damas presentan un síndrome de ovario poliquístico o si el paciente presenta una pseudo hipoparatiroidismo. También hay que ver si el paciente realiza ejercicio o es un paciente sedentario. Incluso los factores socioculturales pueden afectar. Ahora, en la anamnesis, hay que averiguar cuándo ha iniciado el aumento de peso, ha sido progresivo o ha sido repentino. Hay que ver las enfermedades, no, perdón, los antecedentes familiares, porque imaginemos que hay un papá que presenta obesidad, eh, puede llegar a ser hereditario y uno de sus hijos puede presentar la obesidad. Ahora, en caso de que ambos papás sean obesos, hay un porcentaje de 80% de que el hijo también sea obeso. También hay que ver si presenta una ingesta de fármacos, si se realiza ejercicio o no, la alimentación, qué tipo de alimentación consume, con qué frecuencia consume, la conducta, porque sabemos que hay cuadros de ansiedad que hacen que los pacientes consuman alimentos sin poder controlarse. Ahora, en el examen físico, tenemos que evaluar el peso y talla para poder realizar y calcular el IMC. Y así ya sabemos cómo les habíamos usado los cuadros para valorar sobrepeso, obesidad tipo 1, 2, 3, ¿verdad? Y por último, realizar un examen general y así buscar la causa, qué es lo que está ocasionando la obesidad. Entre los exámenes complementarios que podemos optar es uno de ellos, obviamente el hemograma completo, el PCR, la glicemia, tal vez un paciente diabético, los electrolitos, la urea, la creatinina, un hepatograma, tal vez hay un incremento de la bilirrubina, hormonas tiroideas para ver si el paciente presenta hipotiroidismo o hipertiroidismo. Incluso podemos optar por exámenes imaginológicos como lo que es una ecografía abdominal para ver la causa. También podemos optar por estudios como lo que es el GeneXpert, en caso de que haya un paciente desnutrido o un paciente con bajo peso, eh, es para pensar, para poder confirmar si el paciente presenta una tuberculosis, que es muy característico de la disminución de peso, ¿verdad? Y eso sería todo, compañeros. ¿Alguna pregunta tal vez? La pregunta del examen.
Muchas gracias, auxiliar. Quisiera tal vez que las diapositivas si nos podría pasar. Muy Ah, sí, interesante, la verdad. sí, sí, sí. Les voy a enviar una vez que termine. Bueno, yo creo que eso sería todo, ¿no? Ya, gracias. El día domingo posiblemente les dé la clase el otro auxiliar, así que estén atentos a su comunicado, ¿sí? Hasta luego, que tengan buena noche, que disfruten de este día. Chao, chao. Gracias, auxiliar. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, de verdad. Ya, igualmente, gracias.